el sábado anterior. Cada vez son muchos más las organizaciones sociales que se conectan a estas iniciativas. Para iniciar el foro, queremos dar las siguientes explicaciones. Primero, mantener sus cámaras activas y sobre todo cerrar los micrófonos. El doctor Augusto Tandazo hará una introducción sobre el tema y a la misma vez, conforme se va desarrollando la reunión, se plantearán las preguntas que ustedes también tengan que realizarle al doctor Augusto Tandazo. En esta semana, como es de conocimiento y opinión pública, ha habido, el doctor en las redes sociales manifestaba que existió un ejército de troles que empezó a despotricar en contra del doctor Augusto Tandazo sin el mayor argumento del caso. Entonces, lo que queremos es que este foro se maneje con altura, se lo lleve con altura, como se lo ha venido dando en las semanas anteriores. Doctor, pues con estas indicaciones, yo creo que la persona más indicada para iniciar este foro es usted. Y antes de iniciar, le decía, doctor, estaba justamente revisando la ley de soberanía alimentaria que alguna vez me regalaron la copiza, me regaló esta ley, ¿no? Y estaba justamente revisando. Y para empezar, le digo, doctor, y hacerle una pregunta de inicio. ¿Usted cree que en este país existe soberanía alimentaria, doctor? Entonces, bienvenido, doctor, y el auditorio es todo suyo. Primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos ustedes. Son muy generosos en invitarme a tratar este tema. Cuando uno ve a un paciente y alguien le pregunta, como su pregunta que me la acaba de hacer, o sea, ¿usted cree que el paciente está bien o está mal? ¿No tiene riesgo de algún problema en su salud? ¿Cuál es la forma de saber cómo estamos en materia de cualquier actividad económica del Ecuador? Es mirando el Producto Interno Bruto para tratar de entender de qué estamos hablando. Entonces, cuando miramos el Producto Interno Bruto, nos llevamos una cantidad de sorpresas que son increíbles. Una de ellas, por ejemplo, somos un país eminentemente comerciante, o sea, especulativo, pero totalmente. Mucho más del 50% del PIB es comercio. O sea, comercio, te vendo, tú me vendes, inauguro un mall, inauguro un supermercado, inauguro una cantidad de cosas, pero no inauguramos una cantidad de cuestiones que son indispensables para la economía, entre ellos el tema de soberanía alimentaria, sostener la soberanía alimentaria, industrializar la producción agrícola, cambiar la matriz productiva en materia agrícola y en materia ganadera. Hay que hacer una cantidad de cambios, son sustanciales. Entonces, cuando vemos qué representa dentro del PIB, el tema de, en este caso, lo agro, pesca y minería, vemos que fluctúa entre un 9 y un 12% del PIB. Entonces, esto nos dice que estamos realmente en una situación lamentable, que es un país que no se ha preocupado de fortalecerse desde adentro. O sea, siempre estamos mirando qué es lo que vendemos hacia afuera o qué es lo que compramos y fundamentalmente orientados al comercio. Pero no priorizamos el tema que como la misma frase lo dice, y que lo dicen varios artículos incluso de la Constitución. Hay que precautelar la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Pero hay una parte importante que dice que la soberanía energética no se la realizará en desmedro de la soberanía alimentaria. Entonces, es un tema que también hay que tratarlo y lo voy a tratar. El mundo, prácticamente no hay un estudio que no diga lo que voy a decir, que no se debe poner a competir el suelo con la producción de energía, porque lo más importante es preservar el tema de alimentos. Y en el Ecuador entramos de pronto con esta novedad de que entrábamos a producir biocombustibles a partir de la caña, lo cual, primero que económicamente no era conveniente. ¿Por qué razón? Porque están comprando a 85 centavos litro de aguardiente, litro, no el galón, de tal manera de que es un subsidio enorme, mucho más alto que la compra de gasolinas al exterior. Pero un subsidio una producción que lo que está haciendo es, además que hay todo un plan.
O sea, como que ese sería el plan del Ecuador, de incrementar de manera sustancial el número de miles de hectáreas que cada vez más se dedican a la producción de biocombustibles, o sea, de materia prima para los biocombustibles, lo cual es gravísimo. Tenemos zonas sumamente ricas, con una capa fértil realmente envidiable, que la estamos dedicando y orientando a la producción de caña para el tema de biocombustibles. Y claro, es un negocio para, para las empresas que están metidas allí, fundamentalmente para los grandes emporios productores de caña, en especial con nombre y apellido el que maneja la señora Isabel Noboa. Y obviamente se suman una cantidad de productores del Cañar, del Triunfo y una cantidad de cosas. Pero quieren esto, seguirlo implementando. Aquí hay que decir algo que es importante decir. A veces hay reportajes, se ven en los medios de comunicación, yo he leído estos reportajes de diferente manera y en varios años. Por ejemplo, dicen, la Universidad X está trabajando en un proyecto de desarrollo de biocombustibles y está demostrando que sí se puede producir biocombustibles a partir de X producto, el maíz, la caña, qué sé yo, la palma africana, etc. cosas. Entonces, y ese es el reportaje, ahí queda, pero nadie dice, oye, pero no es conveniente. Claro que se puede producir. ¿Quién ha dicho que no se puede producir? Pero hay que ver si funciona desde el punto de vista de la estructura de nuestro desarrollo agrícola y alimentario, y si funciona dentro de nuestra economía, porque incluso son subsidiados estos productos. Pero adicionalmente hay un tema, que yo tengo varios estudios hechos en el exterior, aquí no se ha hecho creo que mucho sobre esto, sobre el tema de la contaminación que se produce a partir de los biocombustibles, porque la gente cree desde la ingenuidad de que los biocombustibles son, pero no contaminantes. Voy a poner un ejemplo, los biocombustibles que provienen del maíz, los efectos de degradación duran más o menos hasta unos 120 años, incluso algo más. Entonces, no es lo que la gente cree, o sea, creen en estereotipos o en paradigmas. Les dicen que eso es y por allí nos vamos. Entonces, hay que tomar en cuenta en esto de la famosa soberanía alimentaria. Un país tiene que crecer desde dentro hacia afuera, pero aquí quiero tocar un tema que ayer lo estábamos analizando en mi oficina con algunas personas técnicas y les hice una presentación de unos gráficos. Es increíble cómo el Ecuador tiene dos curvas en materia de población totalmente claras. Y esto está medido desde 1950 hasta la fecha. Cómo el sector rural va perdiendo totalmente población. Y todo lo que va perdiendo en población va sumando población a las áreas urbanas. A engrosar esos cinturones de miseria que vuelven a las ciudades inmanejables, porque no se puede manejar semejante cantidad de gente, además con políticas de vivienda que son totalmente erradas, como por ejemplo, se inauguran proyectos habitacionales de 500 casas, todas de una planta, lo cual es verdaderamente poner la carreta delante de los caballos, porque hasta por economía y por facilidades de abastecimiento se requiere que se oriente en los próximos años fundamentalmente la vivienda vertical, no la vivienda horizontal, no las casas de una planta. Entonces, crean una cantidad de problemas, eliminación de desechos cada vez más difícil, de residuos tóxicos, que son muy difíciles. Mire usted ese río Machángara en Quito, que es realmente una vergüenza para todo lo que es Quito y sus sitios aledaños, porque eso llega hasta el Guayabamba y luego termina en el Esmeraldas, en el río Esmeraldas. Entonces viene el tema. ¿Por qué esta migración permanente, que debemos detenerla, pero detenerla con inteligencia? Es porque no hemos sabido darle importancia al agro. Es porque hemos manejado la política agraria como algo residual. Solamente aquella política que nos ha generado cuestiones muy concretas, productos que tienen una entrada en determinados mercados, mercados europeos o mercado norteamericano inmediatos, como por decirles camarón, que ya no es un tema agrícola, pero desde luego me permite indicar el tema de ciertos productos, por ejemplo, las flores que tienen un mercado, pero que hacen destrozos en la zona donde está cultivándose flores, porque eso se vuelve absolutamente irrecuperable cuando pasa la bonanza de las flores. Son tierras que después no sirven para absolutamente nada, pero siempre buscando el producto de exportación.
Pero no nos podemos a privilegiar ni a darle la importancia a los productos que sirven para la alimentación básica de la gente. Y entonces ahí viene el gran problema, donde la gente en el campo no se siente protegida y emigra a las ciudades. ¿Pero por qué no se siente protegida? Porque los precios que llegan al productor son absolutamente injustos, absolutamente injustos, porque hay una cadena de intermediación demasiado fuerte y variada que hace que al consumidor lleguen los mismos productos, pero a precios prácticamente decuplicados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tratar de eliminar cadenas de intermediación, lo más que se pueda, crear centros de acopio, generar, y aquí va a parecer como que estoy planteando volver al pasado, y si es volver al pasado, lo reconozco, volver al pasado, porque cuando uno ve que la economía se desborda y que los actores que manejan la economía en un determinado momento manejan solamente sus actividades desde el punto de vista del lucro y del negocio, el gran perjudicado es el pueblo ecuatoriano, pues el consumidor. Entonces el Estado, yo recuerdo que no fue una mala iniciativa cuando el Estado creó en Provit, creó algunas cadenas que facilitaban la comercialización de ciertos productos y que de manera indirecta y a veces hasta directa, regulaban el mercado con los precios. Porque obviamente la gente decía, oye, ande Provit que está más barato el arroz, ande en Provit que está más barato el maíz, que está más barato cualquier producto, la harina, lo que sea. Incluso yo recuerdo que muchos productos de la costa que venían enlatados, venían y eran de gran consumo, pero se mueve el sector privado a una velocidad impresionante para tratar de romper ese tipo de actividades. Con el cuento de siempre, el Estado es ineficiente, el Estado no sirve, esa es una actividad que tiene que reservarse al sector privado. Sí, no hay problema, hay que reservarle al sector privado, o mejor dicho, darle esa actividad al sector privado, pero no reservarla. El Estado, aquí la pandemia nos ha demostrado una cantidad de cosas que las sabíamos antes de la pandemia, pero que ahora la tenemos mucho más clara. El Estado cumple una funcionalidad en todas las ramas de la vida misma, que es el Estado que tiene que controlar, regular, sancionar y gestionar, que son 3, 4 poderes básicos de modalización del Estado, que son necesarios que los realice. ¿Para qué? Para que sí, como una especie de paraguas protector del gran conglomerado social. Porque lo otro, la tesis contraria es tratar de reducir al Estado a su mínima expresión. Reducido a su mínima expresión el Estado, incluso en regulación, que trate de regular lo menos se puede. El otro día le oía al legislador Ricardo Callejas, de Creo, de la provincia de Tungurahua, que decía, el recetario exacto del neoliberalismo decía, hay que dejar que los agentes económicos sean los que regulen la economía. ¿Cómo se puede soltar a que regulen la economía aquellos que privilegian fundamentalmente el lucro y que además no se manejan dentro de parámetros éticos? Hoy está de moda y en el Ecuador está recién aterrizando este tema. Yo ya he dictado algunas conferencias sobre este tema y fue el tema principal del foro de Davos que se tocó a inicios de este año, que es el tema de la responsabilidad social empresarial. O sea, es un poquito al sector empresarial privado con algo de maña, con algo de políticas inductivas de las mejores, pero también advirtiendo que el Estado va a tomar medidas, es lograr que el sector empresarial sea una herramienta fuertísima, importante de la producción nacional, pero que no mire fundamentalmente el lucro, o sea, que está bien, que mire las ganancias, porque no es que van a invertir para perder, no es que van a hacer una inversión para nada, pero que tengan límites esas ganancias, que sepan que no pueden, porque hay una desesperación en el mundo y en el Ecuador es parte del mundo, por el empresario que se mete a una actividad y llegar a niveles de riqueza infinitos, pero en el cortísimo plazo. Entonces eso no es admisible, o sea, está bien, la gente que adquiera su poder, amplíe su capacidad de producción, pero no a esa velocidad, porque mientras más pronto se enriquecen, quiere decir que más rápido le están sacando la plata del bolsillo a la gente. Otro tema importantísimo que hay que tocar con el tema agrario es un tema que es prácticamente inadmisible
aceptar cómo se maneja el Estado. El Estado necesita generar líneas de crédito importantes y suficientes como para que justamente levantar la producción del agro, especialmente del pequeño productor, del mediano productor, levantar esa producción, pero eso se lo tiene que lograr con tasas debidamente reguladas del sector bancario. Cuando uno ve las tasas, y ustedes lo pueden ver en cualquier momento, es nada más entren a la página web del Banco Central del Ecuador y vean las tasas. Ustedes dicen, se puede hacer una actividad con esas tasas bancarias. Voy a poner un ejemplo, el microemprendimiento. Tiene tasas que fluctúan entre el 19 y pico por ciento y el 28%. O sea, no puede ser que alguien se ponga a trabajar para los bancos. O sea, porque tiene que haber una política de Estado, primero que regule las tasas. Segundo, que es un tema que la gente no lo ve. El Estado debió, pero no podemos llorar sobre la leche derramada, debió y pudo haberlo hecho. Debió tener una banca importante, una banca de inversión para el fomento de la agricultura. No necesariamente el banco de fomento, sino otro tipo, ya incluso cambiando los objetivos, cambiando las metas, pero dotándole de los recursos, incluso no solamente para lo agrario, sino, por ejemplo, para financiar el desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados, que no tengan que recurrir a otros mecanismos de financiamiento y que el Estado diga, aquí va a haber tasas preferenciales, pero obviamente cortando aquello que se volvió una especie de costumbre en el Ecuador, que pasaba un cierto tiempo aparecían un poco de diputados que hacen mucha demagogia, y no me refiero a ningún partido en general, generalmente son proclives a hacer demagogia, y de pronto pedido que se condonen las deudas, así no se va a ningún lado. Condonando deudas no se va a ningún lado. Lo que sí se debe facilitar son créditos que sirvan para fomentar y desarrollar, en este caso, la agricultura, que permita obviamente hacer ese tipo de inversiones, que haya mecanismos de seguimiento y control de esas inversiones, porque hay mucha gente en el pasado y en el presente que se endeudaba para actividades agrícolas, por ejemplo, y de pronto terminaba haciendo ese dinero para comprarse un carro, y un carro de alta gama. Entonces, el Estado necesita ser más eficiente, no solamente en generar ese tipo de mecanismos, sino también en controlar el cómo se guían y cómo se ejecutan ese tipo de mecanismos, para efectos de que realmente sirva para la actividad económica del país. Una cosa adicional que hay que tomarle en consideración es, hay que mirarlo al Ecuador en su conjunto. Nos hemos acostumbrado a mirarlo al Ecuador siempre, primero desde un falso desarrollo, que no es desarrollo, es un crecimiento. Y es un crecimiento incluso amorfo, que es ver si tenemos más puentes de la Unidad Nacional en Guayaquil, más pasos a desnivel en otra ciudad, o el metro, como está de moda en Quito, que para mí no va a ser la solución para el transporte, y etc. cosas, pero no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es desarrollarlo en su integralidad a todo el Ecuador. O sea, es tan importante una provincia, voy a hablar claro, que tiene o genera pocos votos en una elección, que una que genera la mayor cantidad de votos. Porque el político generalmente cuando llega al poder o antes de llegar al poder siempre está pensando, por ejemplo, ¿qué le digo a Manabí? ¿Qué le ofrezco a Manabí? Porque Manabí es la tercera provincia en población. ¿Y qué le digo a Cuenca después? Y de ahí nos vamos viendo y de pronto, ¿qué le ofrecen a Morona, Santiago? Pues casi nada, ¿no? A Sucumbíos, a Napo o a alguna otra provincia. Entonces, tenemos que cambiar ese enfoque. Tenemos que desarrollar las fronteras agrícolas, porque las zonas que un país, cuando uno mira Europa, que tienen más años que nosotros de recorrido, y eso uno tiene que tratar de ver cómo ellos han cambiado. Las zonas económicamente más fuertes son las fronteras, las zonas de frontera, porque son las zonas más vulnerables. Ahí se necesita tener un súper buen cuidado en algo que no voy a decir una herejía. Al Ecuador nos venden una cantidad de recetarios que son falsos. Voy a poner un ejemplo. Nos dicen que debemos abrir las fronteras y que olvidar el proteccionismo y que estamos globalizados y que debemos ir a los acuerdos comerciales abiertos y etc. cosas. Pero los más proteccionistas son los países industrializados. Estados Unidos a la cabeza. ¿Acaso que Estados Unidos deja entrar cualquier producto? E incluso son pícaros, porque cuando hay un producto que le está desnivelando la balanza de pagos, se inventan o por razones geopolíticas. Por ejemplo, Chile le está vendiendo normalmente uvas a
a Estados Unidos. Y de pronto aparece un estudio minúsculo de alguien que dice, en las uvas de Chile encontramos una bacteria, un virus o alguna cuestión transgénica, alguna vaina que nos hace pensar que debemos suspender la compra de uvas. Fregado, Chile se quedó con las uvas. Ellos sí cuidan la balanza comercial. O sea, dicen, a ver, con la misma plata que voy a darle este año que viene, voy a comprar la misma cantidad de cobre, aunque tenga que incrementar la producción de la importación de cobre, la misma cantidad de carne, aunque tenga que consumir la misma cantidad de carne, y así, porque ellos no son locos, ellos cuidan los dólares que salen y obviamente buscan los dólares que entren a su economía. ¿Por qué esa desesperación con el tema de la cocaína? No es por un tema moral, porque Estados Unidos es uno de los mayores productores del mundo en marihuana, sino porque sale dinero sin control para que salga para comprar, en este caso, la cocaína. Entonces, ellos cuidan su economía, nosotros no. Nosotros somos una caja abierta, hagan lo que les dé la gana, no privilegiamos la producción nacional, no utilizamos barreras arancelarias, proteccionismo, medidas de incentivos y una cantidad de cuestiones son necesarias hacerlo, especialmente en las provincias más cercanas a las fronteras, para efectos de que tengan ellos una protección y que obviamente el productor, que es al que hay que protegerlo, y al consumidor hay que protegerlo. Si nosotros logramos que las papas del Carchi no salgan a $4 del Carchi, pero que tampoco en Quito nos las vendan a por lo menos unas 20 veces ese precio, sino a un precio mejor, todos nos beneficiamos, los consumidores y también los productores. Entonces tenemos que ir hacia allá. Tenemos que ir, cuando uno analiza el sector energético y se ve el balance energético del Ecuador, que es como mirar una radiografía de una persona para ver cómo está esa persona. Más o menos el 50% del consumo de la energía de los combustibles fósiles, además fósiles, para el transporte terrestre, son la carga pesada y la carga liviana. Si nosotros cruzamos el Ecuador, porque ya nos está sobrando hidroelectricidad, tanto que el presidente de la República lo anunció como una cuestión, un triunfo. Vamos a vender este año $100 millones de electricidad a Colombia. Cuando dice eso el presidente hay que entristecerse, porque eso quiere decir que no estamos logrando sustituir el uso de combustibles fósiles con energía hidroeléctrica. Entonces, no estamos manejando inteligentemente la variable de la demanda. Entonces, nos vamos dando cuenta que hay fallas que dejan que el mercado camine solito y se producen este tipo de cosas. En el oro, mientras ustedes y yo estamos conversando, están quemando gas. El gas que viene del campo Amistad. Se lo quema para producir energía térmica cuando nos sobra hidroelectricidad. Y no dan autorizaciones a empresas para que monten fábricas de liquefacción de gas natural para uso de la industria, que es mucho más, incluso menos contaminante. Entonces no se lo termina de entender al Ecuador. No se lo termina de entender al Ecuador. Entonces, todo tiene que ir unido y visto como un todo. Y dentro de esto, el tema agrícola, mejoramiento de semillas, ya comenzó a morirse prácticamente. El neoliberalismo botó al tarro de la basura una cantidad de cuestiones. Antes trabajaba muy bien las estaciones INEAP de Santa Catalina, etc. cosas, en buscar el mejoramiento de semillas. Un tema que hay que tratar de lograrlo. Los griegos, hace unos 3000 años será, que ya entendieron que en las laderas, porque las laderas son vulnerables por la lluvia, ahí hay que colocar el ganado. El ganado tiene que estar en las laderas. Por eso es que el pasto tiene un nombre internacional, se le dice forraje. Forraje viene de la palabra forro. Es un forro a la tierra para que cuando llueva no se vaya a la capa fértil. Entonces, no puede ser que cuando uno sale al norte, al sur, a donde sea, especialmente en las sierras, este fenómeno, uno sale y ve el famoso tema de una vaca por hectárea. O sea, eso es inadmisible. Primero en las partes planas, vea, desde que uno sale de Quito, va ya por Cayambe, va por toda esa zona y es unas extensiones enormes con unas 100, 150 vacas. Cuando eso deberíamos estar produciendo cereales. Deberíamos estar así, llegando a un... En el Ecuador producimos fruta en cantidades y dejamos que se pudra. Cuando tenemos que ir a la industrialización de la pulpa, pero en cantidades
suficientes como para abastecer el mercado internacional. O sea, para poder abastecer realmente el mercado internacional. Porque eso de exportar la fruta, así como está, como que ya va pasando de moda. Entonces, cuando uno ve la cantidad de fruta que se pudre y que está en exceso y que en los campos especialmente se va quedando porque no hay quien coseche, tenemos que ir cambiando esa forma de ser y saber para qué producimos, para quién producimos, para qué nos sirve. Entonces, si no entendemos eso, y obviamente tiene que haber una planificación en directa consulta con las comunidades, con las provincias, con la gente, para palpar sus necesidades y en base a eso generar. Porque lo peor en la generación de una política es cuando se maneja las cosas solamente desde el centralismo, sin que haya lo que se llama un feedback, una retroalimentación con la gente para saber tener ese contacto permanente. No podemos manejar desde un escritorio, que es lo que se acostumbra generalmente en el Ecuador. Desde un escritorio de la capital se dice qué se va a hacer y qué no se va a hacer. No, tiene que haber un contacto más directo. Se tiene que estar en contacto con la comunidad. Y en el caso del tema, del tema agrícola, la pandemia nos enseña una cosa, que lo quiero vender como una idea en chiquito. Hoy lo conversaba con un amigo del barrio donde yo vivo. Y ya me hizo caso y me mostraba que tiene acelgas, que tiene cebollas, que tiene una cantidad de tomates, que ha sembrado en la casa una cantidad de cosas. Pues tenemos que tratar de entender, incluso en una crisis, y ese fenómeno tenemos que verlo como país. Si tenemos que comer, ya tenemos resuelto buena parte de nuestra vida. Si tenemos con qué vestirnos, tenemos resuelto otra parte. No necesariamente con el traje de moda que está en Europa. Y si tenemos cómo tener educación no solamente en infraestructura, que ya la hay en algunas partes, aunque no es suficiente, y tenemos una educación de calidad diversificada para que tengamos una mejor preparación, especialmente en carreras intermedias y en carreras que tienen que ver con la producción, por ejemplo, agrícola. Yo recuerdo un tema, yo soy lojano, yo recuerdo de los años cuando era yo muy joven, que cuando caminábamos en Loja veíamos una cantidad de gente extranjera y preguntábamos, que éramos muy jóvenes, decíamos, uno conocía, como era una ciudad tan pequeña en ese entonces, veíamos rostros raros y decíamos, ¿quiénes son? Son estudiantes que vienen de Chile, que vienen de Venezuela, que vienen de una cantidad de países que llegaban a Loja. Imagínense lo que era eso. Porque la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Loja era una de las más prestigiosas de América Latina. Y eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Entonces pero ¿por qué era prestigiosa? Porque investigaba. No se quedaba en el tema muy así, que a veces no se lo ve, sino que era una verdadera facultad de agronomía y veterinaria, pero especialmente en lo agronómico, que generaba una cantidad de resultados satisfactorios. Entonces, tenemos que entender el valor que tiene el agro, elevarle su posición dentro del Producto Interno Bruto y hacer que esa riqueza se reparta equitativamente para todo lado. Mire, por ejemplo, lo que dice la Constitución del 409. Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. ¿Cómo se puede conservar la capa fértil? El ecuatoriano es bastante candoroso. Por ejemplo, ustedes ven una revista de turismo y le muestran esas fotografías que hay en esa parte de Tungurahua, de Píllaro, de Puellaro, de una cantidad de sitios, donde se ve como una policromía los terrenos en las laderas sembrados de un color aquí, de otro color acá, y dicen, qué hermoso ver ese paisaje, pero ese es un crimen, porque estamos haciendo que esa capa fértil con la lluvia, los ríos del Ecuador tienen un coeficiente de sedimentación enorme, precisamente porque en las laderas, o sea, esta es la historia de cómo se vino heredando la tierra. La tierra se concentró en los grandes hacendados, y cuando vino la reforma agraria, al campesinado se lo botó a las laderas y el campesinado siguió cultivando en las laderas. Pero esto hay que poco a poco irlo invirtiendo, porque tenemos que en las partes planas hacer agricultura y tenemos que acostumbrarnos a que, como lo hacen, incluso hasta desde el punto de vista de la calidad de la carne. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes pueden tener una gallina de campo criada en la casa con maíz, con un alimento no con balanceado, porque ahí terminan dándole lo que es y lo que no es, y peor con hormonas que le sacan en las avícolas
para que salgan lo más pronto posible, engorden, pero usted está comiéndose las hormonas. No es que no está comiéndose las hormonas. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una gallina de dos maneras, la suelta en un monte, en un campo, y la cría así, después métale el diente, bien difícil, porque es una gallina musculosa, con muchísimo músculo en su cuerpo, y se vuelve dura. Pero si a la misma gallina la criamos con un alimento especial, pero no le damos mucho espacio a moverse, y si es posible la criamos en cautiverio, vamos a tener una calidad de carne del mismo sabor de la gallina de campo, pero una carne suave, apetecible. Lo mismo pasaría con la carne de vacuno, por ejemplo. Si en vez de tenerla camina y camina, la carne nuestra no es de las mejores carnes, porque es una carne de un ganado que camina mucho, es una carne dura, no es una carne suave como para hacer un corte y comer como se come en Argentina, en Uruguay y en otros países. Es una carne dura. Entonces, tenemos que cambiar hábitos, costumbres, paradigmas, matrices de producción, agrícolas, ganaderas, que nos permite entender a dónde debemos ir. O sea, introducir en la dieta una cantidad de productos que los hemos ido sacando del consumo, porque la moda los saca del consumo. Los chitos se pusieron de moda, me acuerdo, hace 30 años, y todo el mundo en la mochila escolar o en lo que le mandaban al niño, una cantidad de basura de comida, sin privilegiar el producto nuestro. Entonces tenemos que cambiar patrones alimenticios. Desgraciadamente la educación que se obtiene a través de incluso los medios de comunicación, televisivos, radiales, no ayudan. Para que la gente ve, voy a ponerles un ejemplo. Para un ecuatoriano comerse un banano o un guineo, como le decimos vulgarmente en la sierra, comerse un banano es, si le ven comiendo a alguien un banano, es como que dicen, está hecho económicamente está mal. En otros países es la fruta preferida, especialmente para los deportistas. Pero no, o sea, ya si te sirven un banano es porque en esa casa están muy mal económicamente. Tenemos que comer tenemos que comer una manzana chilena, si es posible. O lo que nos venden, no solo en Navidad, sino 3 meses antes y 3 meses después. Las famosas, estas frutillas, no sé cómo les llaman. No son las nueces, son las frutillas estas que venden en las funditas. O sea, no entendemos ciertos patrones de consumo. Voy a poner un ejemplo. Porque trato de hablar para el pueblo, o sea, trato de que la gente entienda y se saque una cantidad de estereotipos que tiene en la cabeza. En algún momento en Estados Unidos y en el mundo industrializado se les venía el problema de que la gente tiene sed, como todos tenemos sed, y llega un momento donde decimos, oye, necesito tomar algo. Pero ya se acababan con el tema de que antes era una cuestión, era un azote, el tema del clima, las 4 estaciones. Entonces llegaba un momento donde las naranjas, ya no existía una sola naranja en pie, ni ninguna fruta en ese entonces, que no había el comercio que hoy tenemos, con el cual en Estados Unidos pueden comer una fruta de cualquier parte del mundo, una fruta fresca. Entonces la gente decía, ahora, ¿qué le damos a esta gente? Que abran la llave del grifo y tomen un vaso de agua. A la gente no le gusta. Entonces inventaron las colas, comúnmente conocidas como colas o gaseosas, que tienen una cantidad de químicos, pero además inventando sabores. Orangine, sabor a naranja, orange. Coca-Cola con un componente de cocaína para que se haga hábito. Y así, las bebidas de limón, la 7-Up y etc. cosas para que tengan un sabor a limón. Pero nosotros que tenemos frutas, parte de la compra diaria es ir a comprar la java de Coca-Cola, la java de las gaseosas. Entonces, todo eso hay que trabajar en la cultura de la gente, porque eso incluso le hace daño a la salud de la gente. Yo les ponía este ejemplo un día que conversaba con unos amigos, les decía, cuando un baño en tu casa se te tapa, ¿con qué lo destapas? Si no tienes, obviamente, algún producto especial. Con Coca-Cola. O sea, ese es el poder de la Coca-Cola. Es un poder destructivo enorme y eso lo tomamos 3, 4 vasos al día. Entonces, cambiar hábitos alimenticios, usar mucho más la fruta. Por ejemplo, hoy que estamos con la pandemia, necesitamos mucho más fruta fresca, mucho, y fundamentalmente, ojalá no licuada, porque el proceso el momento que entra en la licuadora,
no tiene ya el mismo componente de pH que tiene la fruta, y entonces comienza a hacer problemas de gastritis. Fundamentalmente comerla con cáscara incluso. Por ejemplo, una manzana hay que comerla con cáscara porque la cáscara ayuda a la digestión y una cantidad de cosas. Hay que educar, hay que cambiar patrones de producción, hay que cambiar patrones de comercialización, hay que hacerles entender que lo nuestro es privilegiado en el mundo. ¿Quién tiene el clima que tiene el Ecuador? Nadie, ningún país en el mundo lo tiene. Mientras más nos vamos alejando hacia los polos, van teniendo grandes problemas, porque no pueden producir todo el año, la producción no es la misma, no tienen la misma calidad de tierra. El único país que esté en la línea ecuatorial y que tiene una calidad de tierra exuberante y hermosa es el Ecuador. Porque si ustedes siguen continuando con la línea ecuatorial hacia la Amazonía, nos vamos dando cuenta que en la Amazonía no son tierras aptas para la agricultura. O sea, la agricultura funciona, pero la capa fértil es demasiado delgada, los productos son muy limitados. Entonces, tenemos todo lo mejor. ¿A alguien se le ocurre comer pavo en Estados Unidos en la Navidad? Y entonces el Ecuador gasta cualquier cantidad de millones de dólares anuales en importación de pavos. Porque hay que consumir pavo, porque si no consumes pavo, entonces no estás en nada. Pero el pavo es exactamente igual que la langosta. Es una estopa que chupa el sabor de una salsa para que tenga algún tipo de sabor. Yo me acuerdo en mi casa, en mi casa, en mi familia, hasta que mi esposa querida todavía me acompañaba hasta hace pocos años. Nosotros las Navidades, con tiempo decíamos, ¿qué vamos a comer en Navidad? De pronto decía mi esposa, me decía, hagamos un buen seco de chivo, o hagamos unas buenas papas con cuero, o hagamos tal o cual cosa. O sea, no, el pavo, si no hay el pavo, no hay la Navidad. Miren ustedes, ¿cuál es el principal fruta seca, desde luego, que se regala en Navidad y que cuesta cualquier cantidad de dinero importar? Las nueces. La nuez amarga, por Dios. ¿Por qué la nuez todavía a ellos les sirve? Porque ya no producían naranjas, ya no tenían piñas, ya no tenían una cantidad de cosas. Y entonces, ¿qué era lo único que podían regalar cuando llegaba Navidad? Las frutas frescas las frutas secas que no se podrían. Todos los que son dátiles. Pero que nosotros, por ejemplo, en el Ecuador, en vez de cambiar la cultura y decir, en Navidad le voy a regalar, que es justo la época de frutas, le voy a regalar a alguien una canasta de frutas frescas. No, pues tengo que darle, y que si no hay nueces, la funda no sirve. O sea, es que tenemos que hacernos un reseteo en el consumismo, en las cosas que comemos, a efectos de que entendamos que comencemos a valorar lo nuestro, incluso en el consumo. Si uno llega a una ciudad, uno ve que lo que está absolutamente lleno de clientes es las empanadas chilenas. Acá de pronto se puso en Quito de moda y en el Ecuador también el tema de la comida japonesa. Y entonces todo el mundo metidos allí, tenemos una comida exquisita, fresca, incluso menos peligrosa, porque mientras más cruda es la comida, más toxinas tiene. Entonces tenemos que trabajar mucho en la educación, en la producción, en los incentivos, en el tema crediticio, en la formación de profesionales para esa área, en el riego, porque hay zonas en el Ecuador productivas. Miren lo que nos pasó con el Perú. Lo que nos pasó con el Perú es una bofetada. El Perú no tenía, el norte del Perú era un desierto, y un desierto que cada día que se iba creciendo más, porque hay esa relación entre la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, que hace que se vaya desertificando el desierto que venía del Perú y entró al Ecuador, y Aloja es prácticamente un desierto, y va subiendo hacia la Azuay. ¿Qué hizo el Perú? De una sola cortó el tema, construyó la presa de Poechos con el agua que va del Ecuador, que nosotros no podemos negarle, dicho de paso, y construyó una presa monumental. Y entonces, hoy en el almuerzo yo comí manzanas peruanas. Y si ustedes saben de dónde viene la cebolla, del Perú. Y viene de contrabando encima. Entonces, si no construimos un país donde construyamos, por ejemplo, en la parte sur, que no es la parte de ustedes,
Tenemos que crear, porque ahí no hay los grandes ríos, pero se pueden hacer un montón de represas chiquitas que hagan que Lojano, en vez de haber salido huyendo de Loja, porque no hay gente más andante en el mundo, como dicen judíos, errante que Lojano. Santo Domingo, en un tiempo se le decía Santo Domingo de los Lojanos. Todo lo que es el oriente, el Aguagro y todo eso, por eso se llama Nueva Loja. Porque salían huyendo del desierto y a nadie se le ocurrió hacer represas en Loja. Pequeñas represas para detener y hacer que la gente no salga. Entonces tenemos que mirar las realidades propias de cada rincón del país. Y en base a eso, generar una cantidad de cosas, generar mecanismos de comercialización, impulsándolos o gestionándolos, pero logrando que la gente, el objetivo fundamental es adquirir lo que dice la Constitución con toda razón, soberanía alimentaria, pero que tiene que ser una cuestión práctica, pues no teórica. Y adicionalmente, lograr, que es un objetivo ya de carambola, pero que es un objetivo fundamental, lograr que la gente no salga del campo, que la gente encuentre incentivos en el campo. O sea, dotar de conectividad al campo, dotarle todo tipo de facilidades para que la gente diga, no tengo por qué ir a la ciudad. No tengo por qué ir a la ciudad porque lo tengo todo aquí. Entonces, en la medida en que logremos trabajar ello con un plan debidamente actuado y que lo pongamos lo más importante, porque a veces en el Ecuador se hacen planes, pero planes que son para llegar al poder o que de pronto alguien los hizo, pero que no tienen nada que ver con lo que se ejecuta. Pero que tenemos que lograr que el político se olvide del tema de, porque entran el 24 de mayo del año X al poder, y el único que piensan es en la reelección. Cuando lo que tienen que pensar es, no importa, yo voy a dejar esto enrumbado. Y ojalá el que venga continúe, pero el Ecuador lo que necesita son políticas permanentes. O sea, que no es que estemos sujetos a que si llega fulano va a cambiar diametralmente esto. Si llega Mengano le van a dar otro giro. Y peor cuando comienzan a manejarlo con cuotas políticas. Entonces, el Ecuador tiene que tener políticas permanentes. Pero, ¿qué quiso hacer o qué hizo Sonnenhorstner? Año y medio discutiendo Ecuadores ahora y un poco más o menos dimensionando la planificación del Ecuador al 2030. ¿Qué tienen de planificación realizada? Nada. O sea, lata, lata y más lata, pero nunca tocando el piso, nunca tocando el suelo. Y siempre hay que tratar de hacer algo pensando en el beneficio de la persona, el beneficio de la familia y el beneficio del país, que no salgan dólares, sino que más bien entren dólares. Eso es lo importante. Por ejemplo, se compra un producto, oye, yo no quiero comprarte, yo quiero armarlo aquí. Por ejemplo, en vez de estar ensamblando carros, ensamblemos tractores, para que los tractores salgan a un precio conveniente y con crédito. Y entonces hay que cambiar el tema, tenemos que dotar de líneas férreas al Ecuador para ahorrar combustible, ahorrar diésel y utilizar la hidroelectricidad que tiene que seguir creciendo el consumo hidroeléctrico para cruzar al Ecuador, porque llega un momento donde ya se vuelve imposible seguir caminando con las mismas vías y con toda la cantidad de camiones que van y vienen trayendo mercadería. Entonces, todo eso tenemos que irlo cambiando. Tenemos que irlo cambiando. Tenemos que generar instrumentos, tenemos que regionalizarlo al país horizontalmente. Horizontalmente, no solo verticalmente, sino horizontalmente, para poder integrar las regiones del país en todos los sitios que nos toque en la serranía, tener un adecuado contacto con la costa, un adecuado contacto con la sierra y poder intercambiar los productos de todo tipo, pero tenemos que aterrizar. Voy a poner un ejemplo y con eso termino en esta parte para comenzar el diálogo. Por ejemplo, ¿qué les cuesta generar algún tipo de información para que la gente, por ejemplo, arborice? Tenemos muchísimas horas de exposición solar al día, tengamos buenas plantas que adornen nuestros jardines, que traigan pájaros, que atraigan vida silvestre. Pero ¿qué pasa? Como nada se lo orienta, el Estado no está, no existe, el municipio no entiende los temas. Entonces sucede que estamos a merced de los que venden plantas. Entonces, usted le dice a una persona que vende plantas, le dice, señora, ¿y eso sí servirá para tenerlo dentro de la casa?
con tal de venderle le dice sí. Usted llega a la casa, se le seca la planta, o viceversa. Ha sido una planta para afuera, o ha sido una planta para tenerla en una zona de sombra, o en una zona... O sea, tenemos que abrir un poquito más los ojos. A mí me encanta, por si acaso, la flora, la fauna. Yo tengo unos jardines realmente hermosos en mi casa. Pero yo sí sé lo que funciona y lo que no funciona. Y a veces cuando estoy comprando plantas, alguna señora o señor que está comprando, me armo de unos líos, porque a la señora le dicen, no señora, esto es lo que usted necesita. Yo a veces me meto y le digo, no señora, no le diga qué es lo que necesita, porque no es lo que necesita. Lo que necesita es otra planta, no esa no se va a dar, ese le va a morir en 2 meses. Entonces, necesitamos hacer mucho en el Ecuador, pero comenzando desde abajo, no pensando en las obras, por ejemplo, el tren playero que quería hacer Moreno, o sea, siempre la obra de Relumbrón, y siempre fomentando la concentración de gran población en las ciudades, cuando lo que hay que hacer es tratar de descongestionar las ciudades, pero obviamente dándole adecuadas condiciones de vida a la gente que se quede en el campo, para que no sea un castigo quedarse en el campo, sino una oportunidad de tener una mejor calidad de vida, obviamente con buena conectividad, con un acceso pronto y rápido a centros de educación para los hijos, a centros de consumo y etc. Pero tenemos que más o menos construir un país pensando en que no existe el mundo, solo nosotros. Y tratar de generar una economía de autosuficiencia y de autosustentabilidad. Y lo que sobre, que también hay que planificar, perfecto, que entren recursos, pero fundamentalmente teniendo esa cultura, que no tengamos la dependencia permanente de lo externo, sino que nos manejemos con una política de autosustentabilidad y autosostenibilidad, que en el fondo es la soberanía alimentaria. Es la soberanía alimentaria, porque es la autarquía en materia de producción agrícola y ganadera. Con eso como introducción para ver si... Sí, gracias, doctor. Bueno, ya creo que ha hecho una explicación muy amplia el doctor Augusto Tandazo. Vamos a dar paso a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerlo. En su barra de herramientas que está en la parte posterior pueden pedir la mano y se les dará paso a las preguntas que lo realicen de forma ordenada. Cabe recalcar y agradecer la hoja de ruta Hechos de Ecuador que están transmitiendo en vivo, vía digital, este foro, que indudablemente es un espacio amplio de criterios, de pensamientos, en donde se va debatiendo entre el doctor Augusto Tandazo y el pueblo en general. Damos la palabra a la compañera Primavera que nos ha solicitado en este momento. Adelante, compañeros. Sí, buenas noches, doctor Tandazo Augusto. Quiero hacerle una pregunta. Dígame usted, si en su plan de gobierno usted crearía universidades especiales como el Zamorano, cuyo pénsul de estudio es únicamente la producción agrícola, ganadera, etcétera. Desde luego, o sea, uno tiene que orientar la educación tiene que estar totalmente atada indisolublemente con la realidad de un país, con las necesidades de un país. Entonces, un país agrícola necesita, pues, tener una muy buena tecnología de punta en materia de producción agrícola. Es obvio, porque tenemos que, si somos un país petrolero y vamos a hacer mucho tiempo, necesitamos tener muy buenas escuelas de geología, minas y petróleos. O sea, está en función de qué somos, de lo que tenemos, e incluso de las posibilidades que tenemos de diversificar, porque podemos diversificar incluso producción. Pero en la medida en que eso lo hacemos, claro, pero a veces no es el tema fundamentalmente crear porque sí, sino fortalecer lo que tenemos, hasta por economía de escala. Pero yo por ejemplo, voy a decir una cosa que ojalá no me traiga una bronca, porque generalmente, no, es que el ser humano siempre cree que uno tiene que quedarse callado y no hacer una posición, no decir un criterio. Yo, por ejemplo, es como que si usted tuviera 10 pacientes. 3 están graves, 2 están más o menos y los 5 están bien. Entonces vamos con la eutanasia. Los 3 de una vez écheles machete, se acabaron y a los 2 un día más de plazo y si no, igual. Eso pasó con las universidades un poco. O sea, las universidades
Ahí tenían que volcarse el Estado a decir, voy a rescatar esto. Rescatar, ahí dándoles infraestructura, asistencia técnica, profesores de primer nivel, etc. Pero no dejando morir, porque eso no se puede dejar morir. Y lo que tenemos hay que mejorarlo. Y lo que no tenemos hay que crearlo. Pero siempre con un objetivo. ¿Cómo esto calza y qué resultados nos va a dar? No para tener profesionales que a veces se nos va la mano y tenemos demasiados profesionales en una rama que no nos sirven. Porque el país no está, ya copó, ya tiene suficientes profesionales en esa rama. Y también el área técnica intermedia. Porque no todo, cuando uno ve el porcentaje de gente que no culmina la universidad, es asombrosamente grande. Entonces, tiene que uno pensar, no todos están para título de tercer nivel, de cuarto nivel. Hay que buscar también carreras intermedias. Y carreras intermedias que pueden ser, desde el punto de vista económico, mucho más atractivas a veces que una misma carrera de tercer o cuarto nivel. Pero hay que crear un plan que se adapte al Ecuador, que no sea como la educación, por ejemplo. Yo me acuerdo que en algún momento la educación en el Ecuador se la manejaba bajo parámetros importados, o sea, el modelo educativo argentino trasplantado acá. No, tenemos que crear, lo que decía Simón Bolívar, tenemos que dictar nuestras leyes, nuestras instituciones adaptadas a lo que tenemos, a lo que somos. Y en base a eso, caminar e irle dando soluciones al país. Entonces, me parece excelente su pregunta, claro, desde luego, fortalecer lo que tenemos, crear lo que no tenemos y darle funcionalidad y generar trabajo, que es el gran problema del Ecuador. Antes de la pandemia, el 61% de las personas de la fuerza laboral, o sea, de las personas aptas para trabajar, el 61% estaba en la informalidad y en el subempleo. Es una vergüenza. Entonces tenemos que generar trabajo. ¿Qué se hizo en la Gran Depresión de los Estados Unidos hace más o menos 90 años? La gente no dijo que se mueran de hambre en las casas, sino que veamos cómo generamos trabajo. Busquemos la forma de generar trabajo. O sea, no es que dictamos un reglamento como el que acaba de dictar el ministro del Trabajo, mediante el cual aprueba un procedimiento para supresión de puestos públicos. No, pues. O sea, es gente que sale a la calle. Por ejemplo, el Ecuador debería manejar una base de datos, pero recontra bien hecha, de todos los funcionarios públicos que tiene el Ecuador. Porque en un determinado momento, en vez de votar, se puede coger un grupo de funcionarios, sacarlos de una institución y armar otra institución que pueda servir para un determinado fin. Entonces decirles, no los vamos a votar, siguen con sus derechos, pero vengan, vamos a crear esta otra infraestructura. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Sobra personal en Esmeraldas, en la refinería? Sí. ¿Qué debía haber hecho el Estado? Construir su propia refinería en el Aromo. Continuar. No dejar eso para que hagan un pingüe negocio y después nos vendan los combustibles a precios internacionales. Y allí tratar de lograr que buena parte de los trabajadores de Esmeraldas, algunos de ellos, se trasladen hasta como para lograr que transmitan ese expertise que tienen, se trasladen a Manabí, para de esa manera desahogar un poco el tema de Esmeraldas y sumar a la gente de Manabí, lo cual no quiere decir quitarle trabajo a la gente de Manabí. O sea, pero lo desastroso es cuando un país, un gobierno, no piensa en que es grave mandar a la calle a la desocupación a la gente. Y eso también pasa cuando, por ejemplo, hacemos carreras que no tienen mucho futuro. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que nacer de las necesidades del Ecuador, tiene que ser un plan que calce con el sistema educativo. Porque tiene que estar absolutamente atado para que en función de eso sirva la educación. Pero para eso se necesita generar políticas permanentes. Porque no puede ser que en el Ecuador de un día para otro se toman decisiones que uno, desde el punto de vista del conocimiento que uno se tiene en determinadas materias, no entiende. O sea, un día para otro le dicen, ¿sabe qué? Hasta aquí, ejemplo. Vamos a las cocinas de inducción de un día para otro. ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es la sustentabilidad? Vamos de un día para otro. Entonces tenemos que ver, ¿queremos utilizar energía hidroeléctrica? Perfecto, utilicemos energía hidroeléctrica, transporte masivo, líneas férreas y una cantidad de cosas más. Hay que reordenarlo al país desde todo punto de vista y también desde el punto educativo, como lo plantea la querida amiga. Sí, gracias, doctor. Tenemos algunas personas que nos han pedido la palabra.
entre ellas Gabriel Recalde, Edgar Mora, Belén Burgos, Tirson Castro, Marcelo Sarmiento y muchas personas más que están ahí, que están en cola para realizar la respectiva pregunta. Para poder ir concretando, para poder ir dando a todos la palabra, pues reitero, mantener sus micrófonos desactivados. Damos la palabra al compañero Gabriel Recalde. Compañero Gabriel. Buenas noches, doctor. Mi pregunta viene, ¿será mejor cambiar el sistema económico para cambiar así el sistema político para mejorar la soberanía alimentaria? A ver, aterrice un poquito, dé lo más claro al tema, porque O sea, yo lo puedo entender que usted está planteando un cambio de la estructura económica, por ejemplo, desde el punto de vista social y político, por ejemplo, vamos al socialismo, vamos al comunismo, o sea, ¿qué está planteando? para mejorar los medios de producción, para que pueda haber un mayor ampliamiento del ingreso de la, de la clase o sea, de la clase social que produce los productos. ¿Me entiende? Sí, desde luego, ese es un cambio estructural que hay que hacerlo, lo que lo vengo explicando durante Lo que pasa es que usted le puso un título un poquito que me suena como que el Estado va a hacerse cargo va a estatizar los medios de producción. Ese modelo como que no ha funcionado mucho, no ha funcionado mucho en ningún país en el mundo, y si no usted dígamelo dónde funcionó. Pero tampoco es que el Estado se desentienda del papel que tiene importante de controlar la producción, de regular la producción, de regular los precios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puede ser que tengamos la Superintendencia de Control de Poder del Mercado? Ya todos los años que tienen. Y no hay control de precio en el Ecuador. Recién lo acaban de plantear en la ley esta de finanzas, que todavía no está terminada de discutir en la Asamblea, de que el Estado asuma el control de precios. Pero cuando ya se van. O sea, control de precios tiene que haber, pero no un control de precios asfixiante. O sea, lo que quiero explicar no es que hay que al empresario hacerle invivible la vida, no, pero tampoco hacerle demasiado fácil el que haga lo que le venga en gana con el mercado. Entonces tiene que tener una cuestión intermedia. O sea, tiene que haber un mínimo, un máximo. Y regular el mercado. El mercado tiene que ser regulado en todos los sentidos. En la pandemia, yo le escuchaba intervenciones a Angela Merkel y al presidente francés Macron, quejándose justamente del exceso de liberalización del comercio. Por ejemplo, decía Angela Merkel, hemos soltado tanto las riendas que en este momento hay una guerra de mascarillas. No tenemos que depender de que algún país nos venda, porque se desentienden. Tenemos que tener lo que necesitamos. Mire China cómo está preparada para cualquier cosa, cómo armó hospitales, pero así. Aquí no le dicen la verdad. Por ejemplo, en Quito tenemos un problemón con el tema de salud. Yo he estado viviendo un drama de un amigo, un amigo muy querido. 3 días se pasó buscando una cama para el tío que estaba grave. No hubo cama. No hubo cama. No hubo. En ninguna parte de Quito. Entonces, ¿dónde está? Estamos ya junio, terminando junio. El 22 de febrero, 14 de febrero llega la primera persona al Ecuador con sospecha de COVID. 22 de febrero ya los exámenes demuestran y el 29 de febrero es el primer fallecido, la primera fallecida. Estamos junio y todavía tenemos problemas de camas. No hay respiradores. Miren, por ejemplo, eso. Desaparecen Fabric, que tiene una infraestructura, cuando podían haber juntado todo este tipo de empresas para que se pongan a fabricar respiradores. La Escuela Politécnica Nacional, estoy hablando con propiedad, diseñó ya ciertos respiradores. Denle chance pues a esa capacidad creativa del ecuatoriano. Yo creo en el ecuatoriano, porque yo les he visto hacer cosas geniales. Les voy a poner un ejemplo para que no crean que es politiquería barata o que digo cualquier cosa. El SOTE, Sistema de Oleoducto de Transporte Ecuatoriano, que tiene años de años, funciona desde el 72, comenzó a construirse en el 67. Del 72 acá son 48 años. Ese SOTE funciona con motores que ya no se fabrican.
Y los técnicos de allí, yo no sé cómo las hacen, fabrican piezas, se arreglan, y ese creo que es el oleoducto que vence el récord en el mundo, trabaja 305 días al año. Pues es como decirles a esos técnicos, oye, son genios, pero no, aquí en el Ecuador no creemos en el ecuatoriano. El ecuatoriano puede hacer muchas cosas buenas. Entonces tenemos que darle nada más espacio para que lo haga, facilidades para que lo haga, capacidad de organización. El crédito a veces, por ejemplo, mucha gente dice, ¿y en qué voy a trabajar? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que tengamos la Corporación Financiera Nacional? Primero que tenía y sigue teniendo tasas de interés altas. ¿Para qué sirve tener una corporación financiera? Pero luego necesitamos que sea una generadora de proyectos, no solamente de crédito. Que al Ecuador, a los ecuatorianos les dé una gama de posibilidades conforme la estructura de la economía del Ecuador. Y les diga a la gente, por ejemplo, ¿quieren invertir en esto? Este proyecto genera una rentabilidad de tanto. Si invierten aquí, va a haber un mercado que va a consumir estos productos y podemos, si se toman esas decisiones, podemos limitar la importación de tales y cuales productos en beneficio de que esto se haga en el Ecuador. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Porque yo lo veo esto y me duele. La famosa venta de renuncias. La gente llega cansada, bueno, no cansada, la palabra no es esa, pero ya después de haber trabajado tantos años en la administración pública, y llega un momento donde dice la compra de renuncias. Entonces salen con $40,000, por poner un ejemplo. $40,000. ¿Qué hacen? Salen directo a comprarse un carro. No, pues, o sea, allí es donde debe funcionar el Estado, no para coartarles el dinero, no, no me van a entender mal, sino para decirle a la gente que va saliendo, señora, yo le puedo dar efectivo, no se preocupe, pero le invito a que vea esta cartera de proyectos. Es más, usted con su edad y su experiencia podría, por ejemplo, ser parte de este proyecto, incluso seguir trabajando en ese proyecto. Invierta, invierta, proyectos debidamente sustentados, para evitar que la gente salga directo a comprar el carro. Entonces, en una casa de 4 personas hay 4 carros. En una casa de 6 personas, 6 carros. Entonces, todo eso hay que mirarlo. O sea, es cuestión de repensar la economía del país y dar soluciones para que no se licúe esa plata y se vuelva plata de bolsillo, para que el país aprenda a ser emprendedor, sea productivo y se inserte en la producción y dándole siempre un valor agregado. Qué mejor si ese producto se lo exporta, qué mejor, pero darle esa posibilidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Damos paso a Edgar Mora, quien nos ha solicitado la palabra. Compañero Mora. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, le escuchamos, compañero. Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor Tandazo. Una pregunta. Sabemos ya de memoria que realmente la agricultura es uno de los sectores más abandonados por los gobiernos de turno. Ya, en este sentido, es mi opinión y he propuesto a muchos, y estoy peleando por eso, inclusive con las juntas parroquiales, de que se desaparezca el MAGAF y que todo el presupuesto del MAGAF vaya directamente a las juntas parroquiales, porque las juntas parroquiales están más directas, están más conectados con nosotros los pequeños y medianos agricultores. Una vez a los 6 meses, a los 4 meses, a veces no llegan. Entonces, es mi propuesta. ¿Qué piensa usted de que ese presupuesto que hoy va directamente al GAMA para financiar tanta burocracia vaya directamente a las juntas parroquiales? hay que manejar de una manera más pensada el tema. O sea, los extremos no sirven. O sea, eliminemos el MAGAP y que todo, no, eso no. O sea, tiene que haber una institución del Estado que coordine esa política. Y es lo que yo le decía, si tienen personal en extra, pues ver cómo se los reorienta, por ejemplo, para fortalecer procesos de desconcentración, para que si tienen 3,000 personas o 4,000 personas trabajando, 2,000 salgan a provincias. Y también mirando porque hay mucha gente en Quito, por ejemplo, que son de provincias. ¿Cómo no invitarle a alguien de Tungurahua y decirle, oye, vamos a crear un mecanismo de desconcentración de esto en Tungurahua? ¿No quieres tú volverte para Tungurahua? Y te damos el pase. O sea, eso es manejar la información, la base de datos y armar una cuestión que el Ecuador no se concentre
entre todo en Quito, sino que salga, pero tampoco es que vaya directo en que las juntas parroquiales. No, tiene que haber algo construido. Eso tiene que ser una vía un camino de dos vías, vía de ida, vía de vuelta. O sea, hacer trabajar, optimizar recursos, pero estoy de acuerdo con usted que hay que trabajar directamente con los actores, en este caso de la producción, que son las juntas, que son las que están más en contacto con el productor. Pero obviamente hay que ver qué es lo que se puede hacer en esa materia. No sé si me permite la última pregunta. En cuanto a los créditos del Banco Ecuador, sabemos que hoy para el pequeño y mediano agricultor el Banco Ecuador presta entre el 9 al 16%. ¿Cuál sería la tasa ideal para el pequeño y mediano agricultor para fortalecer la agricultura del pequeño y mediano agricultor? Primero hay que capitalizar el Estado. Le voy a dar algunas ideas, pero por ejemplo, yo pienso que las tasas para producción no deberían superar el 5%. No podrían superar, porque si no, entonces nos vemos obligados el Estado, porque ese es un arma de doble filo. Cuando se permite una actividad productiva con tasas de interés tan altas que cuesta muchos años amortizar esa inversión, entonces entra en una cuestión que es peligrosa. Los famosos incentivos, no paguen impuestos 10 años, pero se perjudica el Estado igual. Mejor te presto a tasas de interés más baratas para que recuperes más pronto tu inversión, pero también que aportes de tus utilidades al Estado. Lo cual no quiere decir que se te metan y se te lleven todo lo que has ganado. Pero el Estado, voy a poner un ejemplo. Cada dólar que sobra, que al menos hemos tenido grandes oportunidades que se han perdido, cada dólar que sobra debe ir a un fondo, pero tenemos que verlos amigablemente a los fondos. Porque los desprestigiaron a los fondos, o sea, los fonditos. No, los fondos son necesarios. Lo que pasa es que hay que saberlos manejar. Hay que saberlos manejar y ponerles mucha atención a los fondos. Para que esos fondos, por ejemplo, el Ecuador puede incrementar producción petrolera. Todo lo que se incremente producción petrolera, capitalizar en Ban Ecuador, por ejemplo. Capitalizar en corporación financiera, capitalizar en banco de fomento, capitalizar en lo que sea, para que se genere oportunidades crediticias y de asistencia. No solamente es lo crediticio, porque lo crediticio por lo crediticio puede llevar al fracaso incluso de la institución financiera. Es asistencia técnica más crédito. Porque se lo tiene que guiar al productor. O sea, ¿qué es lo que mismo vas a hacer? Y controlar esa inversión. Porque han habido muchas sorpresas. Hay mucha gente que pide dinero para una cuestión y el dinero va para otro lado. Entonces, tasas de interés reales. Pero para eso hay que irle metiendo a la banca privada que sintonice con el país. Porque cuando uno ve la cantidad de dinero que el Ecuador tiene en el exterior, de lo que salen las ganancias, no me estoy refiriendo a otro tipo de cuestiones que también las hay, de lo que salen las ganancias prácticamente es salvaje. El Ecuador es un exportador neto de capitales. Porque todo lo que generalmente se gana para afuera. Ustedes vean los dólares que salieron en estos 4 o 5 meses con la pandemia, ante el peligro del colapso de la economía, porque todavía seguimos en peligro. El Seguro Social está con un pie en el infierno. Entonces, tenemos que hacer una alianza con los sectores privados, pero con los sectores privados que tengan piel nacionalista, que crean en el Ecuador. No con esos avivatos que lo único que están buscando es que venga una empresa extranjera a llevarse la carne de algún negocio grande del Estado, se gana un billete y se acabó el tema. No, eso no es así. Si el Estado le cuesta producir un barril de petróleo de $17 con 24 centavos y a una empresa privada del mismo Estado, de la misma plata, tiene que pagarle más o menos $36 por el mismo barril, entonces yo si tengo dinero de finanzas le digo, Estado, ven acá, a ti te voy a dar el dinero para que me produzcas más, porque de cada dólar que te doy, me estás devolviendo mucho más que lo que me devuelve la empresa privada. Entonces no va a poner por delante, no es que necesitamos inversión privada, ese es un negociado. Necesitamos inversión, pero que el Estado la haga. Porque puede levantar fácilmente la producción. El plan de este gobierno era levantar la producción a 740,000 barriles.
Nunca llegó a esa meta, llegó máximo a 550.000 barriles y hoy debe estar en 525. Entonces, levantar producción, pero no para que se coma finanzas, sino para que sirva. Es lo que decíamos desde la época, desde hace tiempos, sembrar el petróleo o sembrar cualquier cuestión de la economía, pero sembrarlo, o sea, no comerlo todo, sino volver que haya un retorno inmediato de la inversión y que crezca la economía. Es lo que se llama el ahorro interno. Ahorro interno no quiere decir tener plata congelada en un banco, sino que la plata no salga del país para que sirva, se retroalimente la economía con el dinero que genera la economía misma. O sea, el plusvalor de la economía reinvertido en el mismo país. Si ustedes, por ejemplo, leen el círculo estudian el círculo vicioso de la miseria de Myrdal, van a entender lo que es el ahorro interno. En la Constitución, en el artículo 338, se habla del ahorro interno, pero muy tangencialmente, lo manejan más como la oportunidad de captar ahorros que vengan del exterior. No, voy a poner un ejemplo muy sencillo que me entiendan. El día en que sale la noticia que la Cervecería Nacional pasa a manos colombianas, es un día de tristeza del Ecuador, porque ¿qué quiere decir? Que las ganancias de todo lo que se consume y que en el Ecuador la gente toma bastante cerveza, todas esas ganancias van al exterior. Les voy a poner otro ejemplo para que me entiendan. Sarkozy, el presidente de Francia, en el año 2008, cuando estalla la crisis económica mundial, y obviamente quebraron las bolsas, quebraron los bancos, fue una debacle. Él da un discurso en Estrasburgo, en el Parlamento de Estrasburgo, en el Parlamento de la Unión Europea, y siendo que Sarkozy era de ideología de derecha, porque no era de izquierda, sin embargo dice esto. Dice, yo estoy creando, anuncia en el Parlamento de Estrasburgo, dice, estoy creando en Francia un fondo de soberanía nacional con recursos del Estado. Fíjense hasta el nombre, Fondo de Soberanía. Con recursos del Estado. Dice, porque tenemos que salir al auxilio de las empresas francesas y no se refería a las públicas. Al de las empresas francesas dice, porque no podemos permitir que un día de esos amanezcamos en Francia y las empresas francesas hayan pasado a manos extranjeras. ¿Entendieron el tema, lo grave que es? Ellos tienen claro. Y lo tiene claro Donald Trump, de quien yo tengo el peor de los conceptos desde el punto de vista político y etc., cosas que ustedes saben. Pero Trump no es loco. Trump les dice, por ejemplo, a las empresas norteamericanas, les dice, a ver un ratito, ustedes no van a salir con la tecnología de aquí, con la plata, a producir en China y traerme los productos a romperme la industria norteamericana. O se me quedan en China o acá no me venden. Miren cómo piensa una persona. Acá no somos ingenuotes. No, pues, o sea, necesitamos producir, generar una producción fuerte en el Ecuador y que no permita que ese dinero salga al exterior, creando incentivos, creando una cantidad de mecanismos, pero que no entre como un tubo, como por un tubo. Por un lado entran los dólares y salen por el otro lado, más dólares de los que entraron. Eso es lo que hay que cambiar en la economía en general en el Ecuador. Y eso es cambiar la mentalidad de los que nos han lavado, no nos han lavado, perdón, nos han ensuciado el cerebro durante tantos años a través de los medios. Es que es buena la inversión privada. Primero, no es la inversión privada, les voy a poner un ejemplo, porque yo tengo mi experiencia, de lo cual yo no lo digo con sorna ni por molestar a nadie, ¿no? Tengo un recorrido, pues, de estado donde las papas queman. Por ejemplo, titular de la prensa, que ustedes no deben creer esos titulares. Van a venir 1.500 millones de dólares de inversión en el sector petrolero en tales campos. Entonces ustedes dicen, entonces sale un banco y dice, qué bien, y el otro, no, es que eso va a ser de darle liquidez a la economía y no sé qué. Mentira. A ver, verán lo que pasa con los 1.500 millones. Primero, lo primero que hace la empresa cuando viene acá, contrata un montón de colombianos. Porque privilegian al extranjero en nuestro país, porque no nos hacemos respetar. Entonces hay países, hay empresas, les voy a poner con nombre y apellido. Agip del Ecuador, en su fiesta anual, antes comían, obviamente, opíparamente con todos los trabajadores, la fiesta de Agip en el Ecuador, comían pasta. De un tiempo acá, en cada fiesta de Agip era a comer bandeja paisa. O sea, se llenaron de trabajadores de afuera.
Eso en un tema. Pero en el otro tema también, o sea, ¿con quién contratan? Contratan generalmente con empresas nacionales a las que les pagan una puchuela, cuando debían pagarles lo que deben pagarles, o contratan entre sus empresas relacionadas. Entonces, ¿de qué nos sirve ese tipo de inversión? Pero viene lo que les quería explicar. Por ejemplo, si en una inversión petrolera de 1.350 millones de dólares para unos campos, se necesita para arrancar la producción, por decirle 150 millones, y ya de lo que va generando el campo, de ahí de lo que genera, va saliendo la inversión para seguir cumpliendo con los objetivos y metas. No es que llegan 1.350, llegan 150 o máximo 200, pero en el fondo luego se llevan el santo y la limosna. Y el pueblo cree que van a venir semejante cantidad de dinero, no viene. E incluso contratan con sus empresas relacionadas y vinculadas, que son de los mismos dueños de la empresa matriz, porque no son locos. Ellos entre ellos se arreglan el tema. Por eso es que tienen costos de producción tan altos. Y ese dinero muchas veces no entra ni siquiera a un banco ecuatoriano. Porque, por ejemplo, si la empresa tal contrata con la empresa X extranjera que le haga Worldline, que le haga workover, que le haga pesca en materia petrolera y etc. cosas, contratan afuera y el cheque le giran del banco tal de Estados Unidos al otro banco de Europa o de Estados Unidos. Ni siquiera entró al banco acá. Y estamos pensando, ya vienen 1.300 millones de dólares de inversión. O sea, el Ecuador tiene que aterrizar. Tenemos que ya desterrar esa política del timo, de la mentira, del engaño, para que la gente aprenda a saber a dónde estamos yendo con la economía. Porque si no, al final somos objetos del país, objetos de la historia, no tomamos decisiones, no somos sujetos, viene una crisis como las que ya han venido, nos destrozan y tenemos 20 años para reponernos, y cuando ya medio estamos queriendo levantar la cabeza, otra vez otro golpe. Y los que hacen el golpe se van al exterior a vivir y quieren volver condecorados por los 20 años de la dolarización. Entonces el Ecuador tiene que madurar, porque la dolarización no fue la dolarización, sino también el feriado bancario. Les voy a poner un ejemplito, ya le doy la palabra a mi amigo. Un solo ejemplito. ¿Saben cuál fue la institución que más se golpeó con el feriado bancario? Con el feriado bancario, el IES. Porque el IES tenía todo su dinero, todo lo tenía en sucres. Con el feriado bancario se le volvió harina esa plata, ese dinero. Pero de eso no se acuerdan. Pero la Universidad San Francisco de Quito, que tiene calificación 1A, organizó un evento para festejar los 20 años de la dolarización y lo trajeron como gran cosa a Domingo Cavallo a que dicte una conferencia cuando Domingo Cavallo fue el autor del corralito financiero en Argentina que destruyó la economía argentina. Entonces viene el tema, ¿en qué es la Universidad San Francisco 1A como universidad? ¿En infraestructura? ¿En cartones? ¿O en calidad de la educación? ¿O en humanismo? ¿En entender lo que es este país? Entonces ahí vienen los falsos conceptos. El solo hecho de tener calificaciones para las universidades fue una barbaridad. Porque a un profesional le hacen daño, porque le dicen, tú eres ingeniero civil, ¿en qué universidad tal? Ah, pero tiene calificación 3. ¿Cómo pueden llegar a eso? Debemos tratar de llegar a la excelencia, pero no llegar a esas calificaciones. Y peor, porque hay que darle a la San Francisco, porque era San Francisco. Pero lo trajeron a Domingo Cavallo. Eso los retrata de cuerpo entero lo que son. Dígame. Sí, doctor, se nos han multiplicado los pedidos de la palabra para ver si vamos concretando y damos paso a las varias personas que nos están solicitando la palabra. Damos paso a Belén Burgos. Belén, si nos escuchas. Sí, muy buenas noches, doctor Tandazo y demás participantes de este foro. Yo tengo una pregunta. En el anterior foro usted habló que conocía INTAG. Entonces mi pregunta va relacionada. ¿Conocía INTAG? Sí. Sí. Ya. Entonces yo soy de acá y mi pregunta va relacionada directamente con un tema de acá. ¿Usted qué piensa de la minería que se quiere realizar aquí en INTAG? A sabiendas que INTAG es un lugar donde se da la agricultura, la ganadería y el turismo. Esa es mi pregunta, doctor. Es facilito de contestarle. Con esa saco 20 sobre 20, no 10 sobre 20.
Verá, la actividad petrolera es diferente de la actividad minera. La actividad petrolera es como una inyección en el cuerpo humano. Es un pinchacito y se saca la aguja. La minera es un tajo que se le hace a la tierra. Entonces, el sector minero hay que verlo con mucho cuidado, porque se justifica la minería en zonas desérticas, esa minería de cielo abierto me refiero, zonas que prácticamente usted no tiene mucho que defender, a pesar que los ecologistas incluso encuentran que hay biodiversidad hasta en esos sitios. Entonces, que usted me diga que en Atacama la minería, perfecto, hágalo, dele, siga cavando el hueco cónico hacia adentro, pero comerse una montaña y comerse zonas que sirven para la agricultura, e incluso con un problema que tampoco resuelve la crítica que hago, porque me mantengo en la crítica, pero aparte de ello, más grave, que el Ecuador lo que produzca sale en concentrado para exportarlo al exterior, para que lo refinen afuera y nunca sepamos cuánto mismo hubo de metales en esa extracción. Eso es una chambonada, una tomadura del pelo. Entonces, ¿qué es lo que? Y claro, para eso se prestan los medios, porque de pronto le ponen unas cifras. Con la minería el Ecuador va a tener no sé cuántos decenas de miles de millones en los próximos años. Mentira. Porque lo cobran son unas regalías de a perro chiquitas. Y yo no estoy de acuerdo con la minería, pero voy a poner un ejemplo no consentido. Estoy anticipando que es no consentido. Que el Ecuador hubiera entrado a la minería. Creen centros de refinación pues, en el Ecuador. Pero no exporten concentrado, que es lo mismo que exportamos petróleo e importamos combustibles. Exportamos cacao, el mejor cacao del mundo, y en los supermercados del Ecuador, el mejor chocolate que viene del extranjero. No, pues eso tenemos que invertirlo. Aquí tenemos que producir. Pero yo no estoy de acuerdo con ese tipo de minería. No estoy de acuerdo. Porque vean lo que está pasando en Fruta del Norte. Vean la fotografía aérea. Es brutal. Y claro, allí compran a veces o se acercan a determinados dirigentes que les dicen, no, es que esto va a ser la oportunidad de trabajo. Es que son paradigmas que no se los debe utilizar porque se abusa de que la gente no tiene trabajo para decirle, no, pero es que acabas a ganar más que en esto. ¿Pero por qué? Porque la agricultura no da lo que debería dar. Entonces hay que atacar al problema de la agricultura, que genere un mayor valor agregado al producto, para que la gente no se tiente a pensar que la minería es la solución, porque la minería no es la solución ecológica, incluso de salud. Los ríos se hacen pedazos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la minería. La minería a cielo abierto, para mí, nunca me ha gustado. Y siempre que he tenido la oportunidad de hablar, y he hablado de esto en varios foros, un día me jalé una buena, no bronca, pero un tema candente, porque me tocó dar una conferencia en la misma Facultad de Ingeniería, Geología, Minas y Petróleos. Y ahí son los mineros, no solamente los petroleros. Y les dije lo que yo pensaba, porque yo tengo esa virtud y ese defecto que depende de cómo lo vean. Yo digo lo que pienso, independientemente que les guste o no les gusta. A mí la minería de cielo abierto y de ese tipo, a mí no me convence, porque es un país de gran biodiversidad. No me refiero al oriente, me refiero a las sierras, y las sierras es una tierra súper cultivable. ¿Por qué? Porque son una zona que ya pasó por un periodo de erupciones volcánicas. Entonces la calidad de la tierra es hermosa, porque son unas capas fértiles increíbles que no existen en otras zonas del planeta. Entonces, eso no se puede perder. Esos son despropósitos. Hacen lobby, por ahí se mueven y ya están metidos en el tema de Codelco, por ejemplo. Y Codelco yo ni siquiera creo que vaya a desarrollar. Codelco lo que quiere es controlar, monopolizar el mercado para tener reservas y desarrollarlo de a poquito, porque no es que va a generar gran trabajo, sino tenerlo casi como una reserva para sustituir producción cuando caiga la producción en Chile. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con la minería. De esa manera, no estoy de acuerdo. La vida por sobre cualquier cosa. Increíble lo que nos dice el doctor, y se olvidaba que el tío del señor Roldán era abogado de Codelco, ¿no? Acá en Ita. ¿El tío de quién? Del señor Roldán. Ah, no, pues no solamente el tío, pues. Vea, si ustedes son acuciosos, denles retro y busquen información de cuándo fue el verdadero día de la bronca de Sonnenhorstner con ellos. Y ahí le quitaron el manejo del COE
allí se armó, le quitaron después el secretario de Comunicación, el secretario de Inteligencia, o sea, se convirtió en mala palabra Sonnenhorster, que yo no lo defiendo porque es de los mismos, neoliberal igualito. Pero ahí hubo el disenso. Cuando él en una grabación, que por él le cogieron, le pincharon una grabación, él hablaba de todo lo que es Codelco. Y ahí hablaba de Roldán, del tío, y también hablaba de gente del gobierno del presidente Moreno que están involucrados en el tema de Codelco, del más alto nivel. Así son estas mafias que destruyen nuestro país. Damos el paso a Tirson Castro con la pregunta. Tirson, ¿nos escuchas? Gracias, Rubén. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. La pregunta mía para el doctor es, ¿qué rol deben cumplir las universidades para el mejoramiento de la parte agropecuaria? Ya que la agricultura tradicional del día de hoy es la misma que se aplicaba antes del Imperio Inca. Bueno, antes del Imperio Inca, o sea, en el Imperio Inca debe decir usted. Claro que se aplicaba en el Imperio Inca. En el Imperio Inca se utilizaba el sistema de terrazas, ¿no? ¿Sí? O sea, el sistema de terrazas. Pero es preferible tirar allí la ganadería, a las zonas, a las laderas, porque lo otro es una inversión enorme y de pronto se podría insistir. Si usted ya entra a un sitio ya de precarización de la tierra, que ya no tiene tierra, pues entra al sistema de terrazas. Pero si no la tiene, dedíquese a la producción de diferente tipo de ganado en todo lo que son laderas y privilegie el tema de la sierra. Privilegie el tema de la sierra plana, me refiero. O sea, tiene que entrarse a esas zonas. Tenemos que volver a producir la cebada que producíamos antes, la quinoa, el trigo. Tenemos que volver por esos rumbos. Y tenemos que darle un vuelco al tema de la reforma agraria. Porque le hicieron como una excepción para la reforma agraria que la tierra sea dedicada a la ganadería. Por eso nació el tener vacas. Lo cual no es que yo estoy diciendo, saben, que quítenles y mañana expropien todo eso, no. Sino que veamos la forma de que esas tierras cultivables sirvan para algo importante. Sirvan para algo importante, porque también tenemos que pensar en el Ecuador. O sea, tenemos que pensar primero en el Ecuador, después en el Ecuador y en tercer lugar en el Ecuador. Porque, por ejemplo, si hicieran un cálculo cuánto entra por flores, por ejemplo. Pero ¿cómo están quedando esas tierras? ¿Cómo van a quedar después? Entonces y ni siquiera a nosotros nos sirve el tema de las flores, porque lo que nos venden como flores hechas en el Ecuador, yo consumo muchas flores. Lo que nos venden es realmente basura. Ni siquiera nos sirve. O sea, tenemos que mejorar la producción. Mire usted, ¿cómo puede ser que ya le encontraron lo que usted dice de las universidades? Ya le encontraron, y ahí no puedo entrar porque yo no soy técnico en esa materia, pero ya le encontraron, por ejemplo, en Chile y en el Perú el truquito para que la chirimoya salga sin gusanos. ¿Qué hicieron? No sé. Pero usted compra una chirimoya peruano-chilena, blanquita, no tiene un gusano. ¿Cómo puede usted seguir consumiendo la chirimoya ecuatoriana, que es puro gusano? Entonces tiene que las universidades involucrarse en mejorar la calidad de los productos. ¿Usted se acuerda la calidad le decimos acá guaitambos, esos abridores que tenían en Ambato? Una maravilla. ¿Y ahora qué hay? Hoy pasé por un mercado, unos guaitambos, un diámetro de 5 centímetros. O sea, podemos hacer montonera de cosas con lo nuestro, pero rescatando y volviendo a trabajar en lo que hemos sido. Pero nos están superando Chile, nos está superando el Perú, nos están llenando de productos hechos por ellos. Y muchos llevándose las cepas de aquí. Mire, por ejemplo, no digo que es la solución, porque esa es una enorme discusión de nunca acabar, porque una semana dicen que es bueno, otra semana que no es bueno. Pero más allá de eso, el tema de la quinina, la hidroxicloroquina que se produce a partir de la quinina. Nosotros tenemos las mejores tierras para la producción de estos tipos de árboles, que justamente fueron los que dieron origen a la exportación de estos productos a Europa para controlar la malaria. Porque muchos medicamentos que se usan para la malaria son los que hoy usan para el COVID. Y entonces tenemos todo este tipo de productos, especialmente en la provincia de Loja y en otras provincias. Voy a ser de petulante de lojano. Este tipo de producto de lojano es de mejor calidad.
Por eso era el que privilegiaban en España que lleven el de Loja. Y no, pero en todo caso, estamos viendo que la quinina sigue teniendo espacio. Prácticamente ya no hay árboles de esa naturaleza en Loja, el árbol de la quinina. Entonces, entendamos que tenemos potencialidad en una cantidad de cosas. Desarrollemos esa potencialidad. Desarrollémosla. Aprendamos a consumir lo nuestro, creamos otra cultura. El gobierno de turno, no me refiero a ninguno, no utiliza los espacios comunicacionales para poder generar una cultura alimenticia diferente, una cultura de consumo incluso diferente. Yo, por ejemplo, entro a un supermercado aquí en Quito y veo cómo salen repletos de las jabas de gaseosas y digo, por Dios, están locos. Y los mercados se desbordan de frutas frescas. Estamos locos. Doctor, demos el paso a Marcelo Sarmiento. Marcelo, ¿nos escucha? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor, compañeros. Marcelo, estudiante de la Universidad UNIAN desde la carrera de Derecho le saluda. Por hacerle una consulta, doctor, ¿cree usted que con la situación económica actual que está atravesando el país, el Estado ecuatoriano está en la capacidad de cumplir el numeral 5 del artículo 334 de la Constitución, donde se promueven los servicios financieros públicos y la democratización del crédito? Y de ser de positiva su respuesta, ¿a quién deberían ir primero estos recursos? Obviamente a la pequeña empresa, al pequeño productor, a la pequeña empresa, pero no solo dando ejemplo, porque, por ejemplo, qué buena su pregunta, le felicito y le agradezco. Verá, sale el presidente de la República el 24 de mayo de este año en el informe de la Nación y dice que está tratando de instrumentar con el Banco del Pacífico que hagan créditos al 5% con un plazo de vencimiento de 36 meses. Sí, pero métele en la misma onda pues, a la banca privada. Métele también en la misma onda a la banca privada. Para eso hay que conversar. Para eso es el Estado. El Estado no está debajo del empresariado. El Estado está encima. No para explotarlo ni para aplastarlo, pero sí para conversar y decirle, a ver, esto de las tasas de interés, lo que usted acaba de decir, democratización del crédito y tasas que sirvan para el desarrollo, o sea, eso es un imperativo. Han hecho la fiesta. El año pasado ganaron 960 millones de dólares la banca. O sea, póngase usted que ganen 300 millones toda la banca ya, pero no 960. En plena crisis y con tanto desempleo. Entonces, el Estado tiene que aparecer. No para, vuelvo a decir porque me pueden malinterpretar, no para poner contra la pared a Raimundo y todo el mundo, pero para funcionar. El Estado tiene que ser funcional en todas las ramas. En lo que usted cita, por ejemplo, este artículo, el numeral 5 del 324, volverlo funcional, que no sea una entelequia, porque en la Constitución tenemos una cantidad de artículos que están allí de adorno. Ejemplo, 339 de la Constitución. Se privilegia la inversión nacional a la extranjera y la inversión extranjera es complementaria a la nacional. ¿Se aplica? No se aplica. Entonces, hay que hacerlo funcionar. O sea, el que llegue tiene que comprometerse con buena parte de lo que está escrito y que no quede como una norma allí. Pues, o sea, ¿cómo? Esto le dice, por eso es que aquí viene el tema. Me salgo del tema para que lo entiendan. Alguna vez hubo un periodista que ya falleció hace poco tiempo, no mucho tiempo, pero un periodista ya de edad, que fue una de las personas más lúcidas del periodismo de América Latina. Se llamaba Eleazar Díaz Rangel, de Venezuela. Y alguna vez hizo un estudio de los medios de comunicación de Venezuela, no de la época de Chávez, sino anterior incluso. Y llegó a determinar en ese estudio, en ese libro, que todos los grandes medios de comunicación trabajaban a la pérdida. Entonces usted dice, ¿cómo es que trabajan perdiendo? No, es que pierden allá, pero ganan de otra manera. Ganan de otra manera, colocando los gobiernos, colocando los candidatos, impulsando asambleístas, controlando los medios de comunicación social, o sea, controlando la banca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted dice democraticemos el crédito,
los editoriales de los periódicos, no, es que estamos queriendo volver esto una Venezuela, una no sé qué. Bueno, Venezuela no está ni siquiera en eso. Pero comienzan a meter miedo. Se va a privatizar la banca. No, es que así no pueden venir inversiones y va a venir más pobreza y no sé qué. No, hay que democratizar el crédito. Nada más, no se asusten. Solamente que verá, en vez de que tenga unas uñas de 2 centímetros de largo, le vamos a cortar unos 5 milímetros o 6 milímetros. Sí va a tener uñas, pero no de 2 centímetros. Creo que me estoy haciendo entender con el ejemplo. Entonces tenemos que hablar con la gente, hay que hablar con la gente, decirles, ya basta, ¿por qué? Por algo que yo lo sé decir a veces en los medios, que es una frase mía. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Entonces, el que más tiene debe preocuparse de que el que menos tiene tenga algo para que no lo esté mirando todos los días. O sea, eso es lo que no entienden. Necesitamos una sociedad más justa para todos dormir en paz. Pero no una sociedad con esa brecha tan grande. En el desempleo al menos es brutal. Entonces necesitamos eso acortar. Somos un país además mayoritariamente cristianos. No interesa de qué sectas sean, porque aquí se cree que son franquicias las sectas. O sea, yo soy el único porque tengo la tarjeta de crédito tal, de tal nombre, o en este caso la tarjeta de pertenezco a la iglesia mormona, o a la iglesia evangélica de acá, o la del reino de por acá, o al catolicismo. Somos un país cristiano, pero es un país cristiano deshumanizado. No entiendo. O sea, Jesús es todo lo contrario. Entonces, humanicémonos un poco, pues. O sea, ¿para qué acumulan tanto dinero? No se lo van a poder gastar. Pero o sea, tienen cifras que cuando uno las analiza, son miles de millones de dólares. No se van a volver, no van a avanzar a gastarse. Queremos una sociedad más humana para que ellos mismos caminen tranquilamente por las calles y no con tanto guardaespaldas. Entonces, hay que crear eso. Linda la pregunta del amigo, perfecta. Sí, doctor. Hay que pasar, mi esposa sabía decir, une la acción a la palabra, frase de mi esposa todos los días que siempre decía, une la acción a la palabra. O sea, la palabra está allí, ahora pon la acción. Déjate, esto está para cumplirlo. El que le quita el dinero de la educación tiene que ser destituido, de acuerdo a la norma constitucional. ¿Qué pasa con la ministra? Miren esta tomadura del pelo. El viceministro de Gestión Educativa dice que le han quitado al presupuesto de la educación 900 millones. Y cuando todo el mundo decía, será, no será, será, sale a aclarar la ministra Montserrat Kramer. Y dice, no son 900 millones, son 894 millones. Ya. Pero eso es violación de la Constitución y es causal de destitución. Entonces, tenemos que crear un país más disciplinado, más organizado, que no solo en los 444 artículos de la Constitución solo hay uno de obligaciones. Todos son derecho, derecho, derecho. Y muchos derechos que son inaplicables. O que el Estado no está en capacidad de darlos o no quiere darlos. Entonces también hay obligaciones. Y una de las obligaciones es ejercer ciudadanía. Para que cuando haya algo, salir a cortar cualquier situación. Así es, doctor. Solo en este país sucede que la banca gana y el pueblo pierde. Damos el paso a Carla Cáceres y como mencionaba, tenemos en espera muchas preguntas, pues vamos concretando para poder escucharles a todos. Carla, si nos escuchas. Muy buenas noches, doctor Tandazo, buenas noches con los demás participantes. Sí, los escucho. Permítame saludarlos, mi nombre es Carla Cáceres, les saludo de la ciudad de Guayaquil. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta, quisiera saber qué opina, qué opinión tiene usted acerca de los latifundios, ya que, como usted sabe, existen grandes cantidades de tierras concentradas en pocas familias. O sea, ¿qué se podría hacer para mejorar las condiciones sociales y productivas del pueblo? Desde luego, o sea, la tierra nos pertenece a todos. Obviamente que no hay que pedacearla, porque verá, pasamos del latifundio al minifundio con las reformas agrarias mal hechas. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron las reformas agrarias mal hechas, se le pedació la tierra y se le entregó al campesino. Y el campesino no le dieron, es que ese es el problema.
O sea, lo dejaron botado, toma tu pedazo y allí verás qué haces. No, pues, al desarrollo agrícola, al menos de este tipo, tiene que venir acompañado de proyectos, de asistencia técnica, de facilidades para que, por ejemplo, se organicen comunalmente, cooperativamente, para que no se queden con lotes chiquititos y después se dediquen a un monocultivo chiquitito que no trasciende. Entonces, hay que todo eso manejarlo. En el hipotético caso que se llegue, hay que manejarlo. Y obviamente tiene que haber un estudio de la concentración de la tierra, que hay concentración de la tierra en determinados sitios que hay tierra ociosa, pero obviamente estudiado, no que me pedacean y el mismo dueño de la hacienda volvió a comprarles, pero ya se eliminó el derecho. O le compraron otras personas, pero el campesino que fue beneficiario de la reforma agraria, al final no se quedó con esos terrenos, porque lo dejaron botado. No pueden ustedes dejar a la gente en la calle y que después no tengan una salida. O sea, tiene que venir acompañado al ser humano. Hay que tratarlo como un niño en el buen sentido de la palabra. Hay que guiarlo. Hay que decirle, a ver, vamos a hacer esto, pero no es que usted va a venir a hacer lo que quiere. Sí, pero a ver, ¿cómo piensan manejar esto? Para eso existe. ¿Acaso no hablamos de la economía popular y solidaria? Ahí se tiene que implementar la economía popular y solidaria. Para eso es. Para el cooperativismo, para desarrollar este tipo de cosas. Pero no para que se desarme eso. Porque es tan nocivo el latifundio como el minifundio. Contestaba la pregunta. Sí, gracias, doctor. Damos la palabra a Anderson Fuertes. Anderson. Parece que se nos ha ido Anderson. Pasemos a Aníbal, a Miguel Ángel García. Si nos escuchas, Miguel Ángel. Hola. Bueno, también parece que lo hemos perdido. Estuvo allí, está allí. No, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, está bien. ¿Me escuchan? Sí, Miguel Ángel, te escuchamos. Ya listo, a ver, dame un minutito, por favor. Ya, perfecto, gracias. Justo me había levantado al baño. Qué importante, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y a todos los participantes también un saludo. Qué importante todo lo que usted está mencionando en cada punto de su intervención con respecto a la apropiación de lo nuestro. Este tema que tal vez ha sido desplazado incluso hasta desde la colonia, donde teníamos que hacer lo que nos digan, apropiándonos de políticas, de cultura, incluso hasta de religiones extranjeras, ¿no? Que ahora tal vez se viene reflejado en esa carencia de un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico que nos lleva a esta contaminación cultural en la que al ecuatoriano le ha llevado a preferir lo de afuera, a no tener esos ojos hacia nuestra producción. Entonces, ¿qué criterio lleva usted con respecto a esto, doctor? Tal vez es algo generacional. ¿Habrá que esperar que las próximas generaciones vengan con este nuevo chip? ¿O qué hacer para que el ecuatoriano, en un sentido bueno de la palabra nacionalista, empiece a consumir lo nuestro, nuestros productos? Bueno, su pregunta es profunda. Sí. Y ahí está, ese es uno de las patas cojas de la mesa. O sea, aprender a valorar lo nuestro, esa es toda una revolución cultural. Yo le voy a contar una anécdota que acá no va a funcionar, ni yo creo que se lo debe implementar. Alguien va a decir, esto está planteando el doctor Tandazo. Mao Zedong llegó y cortó así de un tajo el tema. ¿Cómo lo hizo? Por ejemplo, en la parte cultural, la revolución cultural, cerró las fronteras de China. No es que usted podía tocar cualquier música o un evento artístico o ópera o lo que sea. No, no, no. Cero. Entonces le dijeron que era un caníbal, un idiota, un cavernario, que creía que había que aislarlo a China del mundo. Dijo, aquí tenemos que recrear. Recrear es volver a crear. Recrear desde sus raíces nuestra cultura musical y nuestra cultura artística, para hablar del arte. Y cuando ya tengamos pantalón largo, ahora sí volvemos a abrir la puerta para que entre las corrientes artísticas y culturales de afuera. Entonces hoy hay arte chino, música china,
ópera china. O sea, ya, se pusieron con pantalón largo. Acá no. Acá usted toma una emisora de radio y se pasa horas buscando una música agradable. Primero, es tanto la colonización que yo soy muy preguntón, les cuento. Que a veces, por ejemplo, uno está yendo en un taxi, por ejemplo, y lo oigo al taxista con música en inglés. Y le pregunto y le digo, ¿usted sabe inglés? No, y le digo, ¿por qué oyes en inglés? O sea, porque la mayoría de las radios están en inglés o tienen una cantidad de música en inglés. Y entonces nos vamos desarraigando de nuestras raíces. Entonces, todo eso es una revolución cultural, pero que hay que entrarle. Hay que entrarle. Pero hay que entrarle, como le digo, en algunos proyectos hay que entrar sin la reversa, sin retro. Dele, adelante. Porque tenemos que hacerle entender a las generaciones que un país, en lo que es lo cultural, y parte de lo cultural también es lo gastronómico, tiene que vestirse con su propia ropa. Porque no es que uno tiene que vestirse con la ropa de otros países. Que es bueno de vez en cuando irse a pegar un plato X. Pero, por Dios, tenemos tantas cosas acá. Y le ponen una cantidad de pretextos que son risibles. Es que no es comida gourmet. O sea, ¿qué es la comida gourmet? Con unos adornos medios raros que usted se queda muerto de hambre además después. Entonces, pero tenemos que cambiar ese chip. Pues es que hay que trabajar mucho con los medios de comunicación. Mucho, incentivando, hablando, con los colegios, con la educación, para que desde los niños aprendan a consumir lo nuestro, que entiendan que un banano es mucho más que comerse unas uvas chilenas. Entonces tenemos que ir cambiando patrones. Hay que aprender a consumir lo nuestro, dice el doctor Tandazo. Mi amigo, entro con otra entrevista este ratito. Sí, doctor, la última, tenemos dos preguntas más. Concluimos con las dos preguntas rápido. Con Caterina Pijal, si nos escuchas, Caterina. Sí, buenas noches. Mi pregunta era, ¿qué opinión tiene el doctor sobre el tema de que la Cervecería Nacional está apostando a la agricultura con el programa Siembra por Contrato, donde dice que se beneficiará de manera directa a los pequeños agricultores y generará trabajo en las zonas donde habitualmente existen afluencia de personas en el territorio? No le entendí la pregunta, discúlpeme. ¿Qué opinión tiene acerca de que la Cervecería Nacional está apostando por la agricultura con el programa Siembra por Contrato, donde dice que de manera directa se beneficiará a los pequeños agricultores y generará empleo? A ver, me parece bien, pero bien, o sea, porque así tiene que ser, o sea, también puede darse el caso que usted genera también una dependencia allí brutal, porque la gente no tiene más remedio que entregarle a usted su producto, siempre que hay una relación justa, ¿no es cierto? Es como cuando se produce, por decirle algo, la guayusa, y la empresa que industrializa la guayusa no la produce, pero tiene contratos para que le entreguen la guayusa, pero no le llegan el dinero adecuado y en la cantidad y en el dinero adecuado del valor a los productores de guayusa. Entonces, hay que analizar caso por caso, pero lo grave de la Cervecería Nacional no es eso. Lo grave es que estén en manos extranjeras. Entonces, todo lo que estén haciendo, sí, pero al final, haciendo el balance, cuánto sale de ganancia se va para afuera. Entonces, sí se ha generado empleo, pero la utilidad se va para afuera. Entonces, tiene que ser una cuestión integral. Tenemos que ver que eso se llama ahorro interno. Si no hay ahorro interno, una economía es de papel, es de barro, y es lo que tenemos en el Ecuador. Economías de papel. Porque no creen en el Ecuador nuestra gente o la gente de afuera. Entonces sacan la plata afuera y punto. Para concluir, doctor, tenemos la intervención de Dani Maldonado. Dani, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Tengo mi inquietud. Acabamos de hablar de la agricultura, de que tenemos que valorar a los cultivadores, productores, y sabemos que al momento donde se inicia la venta de los productos por parte de los agrícolas, los que cultivan, ¿no? Aparecen los negociantes, los disque distribuidores, a poner sus precios donde compran los productos a un precio muy, muy bajo. Y esto,
se debería llamar la atención para que se controle este abuso hacia los productores? Sí. El tema ya lo traté al comienzo, pero lo vuelvo a recalcar. O sea, usted tiene que romper determinadas cadenas de intermediación y de monopolios que tienen en la comercialización, creando centros de acopio, haciendo que el Estado tenga una participación más activa, que puede incluso integrarse en ese trabajo las juntas parroquiales, por ejemplo, para que no sea el Estado centralista el que maneje todo eso. Pero tiene que, porque la junta parroquial también pertenece al Estado, pero al Estado descentralizado. O sea, pero tienen que entrar a regular el mercado. O sea, para evitar el tipo que llega con el billete en la mano, mostrando los billetes y se lleva el precio que le da la gana el producto. Tiene también que haber planificación, porque también nuestra gente no es debidamente orientada. Ejemplo, las papas suben de precio, al otro día todo el mundo siembra papas y caen de precio también por eso. Entonces, ahí se necesita un MAGAP, pero con gente que esté pilas para poder orientar la planificación, para saber qué es lo que podemos consumir y que no haya una sobreproducción de determinados productos que tire abajo los precios. Pero para eso hay que hacer investigación, uso del suelo, calidad del suelo, para ver qué productos alternativos hay que usar. Qué sé yo, la mitad de la tierra en papas, la otra mitad en otro tipo de productos. Pero, o sea, tiene que haber un manejo más técnico, pero tiene que aparecer el Estado. Pero un Estado eficiente, no un Estado de burócratas, que desde el escritorio, no, un Estado que esté en el campo, que vaya, que dé soluciones y que al país lo rescatemos desde abajo, para que la gente entienda que puede beneficiarse perfectamente en una economía dolarizada. ¿Por qué es que reclamamos tanto que se mejoren los salarios en la economía dolarizada? Por los precios. Si deberíamos controlar que el salario se mantenga. ¿Cómo? No haciendo que suban los precios, sino bajándolos. Entonces no hay la presión a que no alcanza que la canasta básica. Claro, tienen razón, pero porque el Estado no cumple ese rol. El rol importantísimo de regular el mercado. El mercado está para regularlo. Y ahí tiene que aparecer el Estado. Había antes regulación de precios. Ya son hartísimos años que no hay regulación de precios de ningún género. Mire, termino con esto. En Supermaxi a veces cogían a un producto y le ponían un ticket cuando controlaban precios. Y de pronto usted veía como 6 tickets encima. O sea, el último valía, por decirle, $1, el otro ya 1.20, 1.30, 1.50, 1.80, $2, 2.50. Y cuando apareció la computación en cajas, lo resolvieron. Porque usted indexa las perchas y usted dice, súbele el 10% a todo y va a la caja y está todo subido el 10%. No hay quien controle. No controlan al mercado y a veces controlan al mercado chiquito, pero el gran supermercado, ese no es controlado. Yo el otro día mandé y hubo más de una persona que más bien me criticó. Una foto de Supermaxi acá del Ecuador, de Quito. Una isla ahí con un montón de productos. Decía, carne argentina, con una economía endeble. Y alguien decía, pero si alguien quiere pagar, no, pues es que tenemos que pensar en la economía en su conjunto, porque son dólares que salen. Entendamos que hay que consumir lo nuestro, no es que carne argentina. Y después cuando la economía se rompe, el que compra carne argentina no le importa, porque posiblemente tiene la plata afuera. Pero tenemos que consumir lo nuestro. Ese es el tema. Les agradezco muchísimo por toda la apertura. A usted, doctor. Y vamos a estar conversando siempre sobre muchos temas. Sí, muchas gracias, doctor. A nombre de todas las organizaciones sociales y colectivos, queremos agradecerle por este amplio conocimiento que nos ha brindado en este día. Y les invitamos a todos los amigos y amigas el próximo sábado a las 16 horas 6 de la tarde para seguir con este foro conversando con el doctor Augusto Tandazo. Al mismo tiempo queremos hacer y extender nuestras condolencias a la familia de la compañera Mamadelia Caguana, viceprefecta de la provincia del Chimborazo, quien lamentablemente ha fallecido y que tenga paz en su tumba. Y de la misma forma, les invitamos a que nos sigan en las diferentes páginas sociales como es UNIR, Acuerdo Patriótico Nacional y la página de Transparencia. Les invitamos a todos ustedes a ser parte de este foro en la siguiente semana a las 18 horas. Millón de gracias a todos y todas.